Vamos a entrar al ciclo Elevaciones a la luz de Isabel de la Trinidad. Hoy es el programa número 23 de este ciclo de teología mística que titulé Elevaciones a la luz de Santa Isabel de la Trinidad, que es una santa mística. A los 26 años partió para la casa del Señor, altamente enamorada de Cristo. Y lo que ha dejado siempre es digno de ser valorado. Nunca me olvido que cuando tenía más o menos 20 y pico de años, pero no muchos, no creo que llegaba a los 25, fui ahí a la calle Sarmiento y Talcahuano. Está la Casa de la Empleada, fundada por Monseñor de Andrea, y allí estuvieron muchos años las Hermanas de la Misericordia, que tienen el colegio en Floresta y en Devoto también. Había una comunidad pequeña y participaban porque en el subsuelo hay una capilla con un órgano hermoso de tubos. Y también hubo una feria del libro. Y me acuerdo que en una caja de ofertas, como si yo les dijera ahora una oferta de 500 pesos, o sea, es un billete que casi no tiene valor, vi adentro un libro de Santa Isabel de la Trinidad. Y yo a esa edad, 24 años más o menos, solamente de verla a ella, y empecé a hojear el libro a mis 24 años, y yo decía, ¿cómo esto puede estar entre varios libros revueltos adentro de una caja de cartón en este precio? Yo decía, pero esto es como una falta de respeto. Por supuesto, no tiene que ver con los libreros o quienes organizaban. Que la gente no valorara, que estuviera tan económico algo que es bellísimo. Y ahí me planteaba, ¿qué lejos estarán las personas de una espiritualidad fuerte para que esto esté en una caja entre tantos libros, 50, 60 libros, en ese precio? Qué desvalorizado. Y yo pensaba, qué desvalorizada la vida espiritual. Y tenía 24 años. Hoy tengo 65 y sigo pensando lo mismo. Pasaron 41 años en plena acción en la vida evangelizadora. Falta mucho todavía profundizar la espesura del conocimiento que nos lleva a una unión o una alianza con Dios fecunda. Todos tienen como, en general, y lo digo por conocimiento de causa, por ir a tantas comunidades en el país, en otros países, me doy cuenta la falta de formación que tienen. Que si bien tienen una formación, todos están hasta ahí, en un nivel, digamos, del 0 al 10, están en el nivel 4, algunos en el 5. Hablo como pueblo de Dios. No me refiero a la gente que se dedica a estudiar, a los que se forman muy bien, a los que tienen la gracia de Dios de tener formadores, pero en general, ante preguntas simples que hago, las personas responden hasta ahí, hasta el primer renglón. Si uno dice subí, pasa al segundo escalón, al tercero hay que ayudar entre 3 personas. Y ahí me doy cuenta cómo hace falta optar. Y todo tiene que ver con la opción. Cuando uno tiene la oportunidad de formarse a este nivel y tener una espiritualidad profunda, la opción es una disposición del alma, como ustedes la tienen, pero somos un puñado entre millones. Porque cuando todos escuchan esta formación que compartimos, la gente se queda sorprendida. Y me pasa en todas las comunidades donde me invitan cuando voy a predicar, aún en comunidades religiosas. Todos es como un asombro, un abrir los ojos. Hace 2 sábados saben que prediqué un retiro para migrantes. Y el padre
que es el superior en Argentina de los escalabrinianos, me hacía un comentario respecto de algo, digamos, fuera del retiro, ¿no es cierto? Así como tomando un café entre los dos, y me hacía un comentario de cómo se habían quedado asombrados y lo bien que les hizo a los sacerdotes jóvenes cuando yo les prediqué hace unos años en Merlo, en la casa que tienen, por la formación interdisciplinaria, cómo les tocó toda la vida. O sea que el mismo efecto que ocasionan ustedes, ocasiona también en muchos sacerdotes. Entonces, ¿esto a qué reflexión nos lleva? A priorizar lo que estamos haciendo, a tener esta búsqueda así continua de las cosas de Dios y, ¿por qué no?, sumergirnos en estas cosas como la enseñanza que de aquí, con la iluminación que hago de los temas, voy explicando de una mujer que ha vivido en la Trinidad toda su espiritualidad. Recuerdan que tenemos como frase introductoria de esta quinta elevación: tranquila e inmutable, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Así vivía ella. Tenemos que tener presente que estamos hablando de una carmelita descalza, santa y mística. Toda persona que ya renuncia a otro tipo de vida y se hace monja de clausura, sabe que la finalidad es de ahí, del convento, al cielo. Y se desconectan del mundo. ¿En qué sentido se desconectan? Que hacen una opción por consagrarse totalmente a Dios a través del carisma al que pertenecen. Las carmelitas como carmelitas, las benedictinas como benedictinas, las hermanas clarisas como hermanas clarisas, las concepcionistas como tales, las agustinas como tales, y podríamos seguir sumando a una vida monástica. Entonces ya no hay más que comparar, ya no hay más en qué pensar, solamente se piensa en el amado. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado, porque lo que van logrando es un esponsorio espiritual. Recuerdo los 8 años que fui formador en la CONFAR, la Conferencia Argentina para Religiosos y Religiosas. Insistía mucho con las religiosas y religiosos del esponsorio místico, y lo empecé a abrir cada vez más, que tiene que ver con la teología de los votos, en este caso. Pero aún las religiosas, que no son de una vida monástica, optan también por un separarse, por decir no a ser madres en el sentido biológico, renuncian a casarse y se donan a un carisma de lleno. Por eso es tan lindo verlas entusiasmadas en sus carismas, porque a través del carisma es que se hacen santas. Ahora, si me restrinjo a Isabel de la Trinidad en una vida carmelita de clausura, donde el convento pasa a ser un anticipo de cielo, es muy entendible escucharla decir estas palabras. El alma que para adorar a vuestra divina esencia, consciente en olvidarse de sí misma, en negarse, en morir así, propia para elevarse, para salir de sí y establecerse en vos. Esta tal alma participa tanto más cada día de vuestra inmutabilidad, de vuestra quietud, de vuestra paz, cuanto más se olvida de sí, se niega y muere a sí misma. Como vengo diciendo cada vez que, como en este caso, tengo la oportunidad de hacer la reflexión, el contexto propio es de una vida carmelita. Nosotros somos laicos, hay muchas religiosas, religiosos que escuchan el programa,
hay muchos sacerdotes, hasta obispos, y sé que todos coincidimos, o bien podemos convenir en que de esta espiritualidad de ella podemos llevarnos algunos elementos que son muy importantes para aplicarlos en el estado de vida y en la vocación específica que cada uno tiene. Por un lado, olvidarse de uno mismo. Muchas veces el olvido de uno mismo hace que uno preste mucha atención a Dios. Y ahí se logra el equilibrio. Porque si uno se olvida de sí mismo por abandono, no tiene nada que ver con olvidarse de sí mismo para escuchar la voz de Dios en el alma. El que se olvida de sí mismo y se abandona no está cumpliendo el plan de Dios, porque Dios quiere que el hombre progrese. Siempre lo quiere de esta manera. Dios quiere que el hombre progrese en sus trabajos, en sus familias, en sus relaciones, en su profesión si la tiene, y también en la relación con Él. Por lo tanto, si uno extrapola la frase olvidarse de sí mismo para abandonarse a sí mismo, es incorrecto. Ahora, para estar en Dios, eso es otra cosa, porque uno empieza a prestar más atención a la voz de Dios que a la propia voz. ¿En qué sentido? Este es un ciclo de teología mística, por eso tengo que aclarar mucho los términos. Escuchar la voz de Dios es obedecer la palabra de Dios, la Biblia. No hablamos de sonidos, de cosas que ya pertenecen al plano místico del discernimiento. Hablamos de lo que está al alcance de todo bautizado. Cuando uno se olvida de sí mismo para estar en Dios, escuchando su palabra, le da mucho más vigencia en la dinámica del alma a la palabra de Dios que a los pensamientos, sentimientos u ocurrencias que podemos tener, porque siempre van a ser más nobles cuando vienen de Dios que en la ocurrencia que es creación, ideación del ser humano. ¿Se entiende este paso entonces? Cuando las personas no han estudiado teología espiritual, como en mi caso que hice 3 años de especialización, no tienen en cuenta esto, y cuando toman la palabra de olvidarse de sí mismo, es como que se abandonan. Yo los he visto, he conocido personas así, que ya no se peinan, mujeres que se dejan estar, no importa lo que coman, hay un grado de ansiedad muy grande. Por otro lado, se visten de cualquier manera, no sé si se bañan todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un abandono de sí mismo, pero no están descansando en Dios. Porque cuando uno descansa en la misma palabra de Dios, uno se ocupa bien de sí mismo, tiene la autoestima nivelada, la que es necesaria para ir a trabajar, para encontrarse con la gente, para saludar y tener un buen olor, para tantas cosas como estas, siendo laicos que estamos en el mundo, siendo religiosos, que podemos tener agua y jabón y perfume, se comprende, ¿no? Cuando uno, como en mi caso, cuando estuve en la India, había días que no teníamos agua y nos teníamos que arreglar porque no había luz y no funcionaba la bomba de la comunidad. Entonces, por ahí pasaban 3 días y estábamos sin bañarnos, con ese calor y el cuerpo que transpira tanto. Y bueno, uno aprende a tolerarse a uno mismo, sus propios olores. También sirve para una ascesis interior y valorar más cada gota de agua que uno tiene, el jabón que uno tiene, el perfume o el desodorante también que uno usa. Ven como todo sirve para todo.
Es importante entonces que hoy nos quede esta enseñanza de olvidarnos de nosotros mismos para estar en Dios. Esto es, prestar mayor atención a la enseñanza que a la voz de uno, que muchas veces discrepa notablemente con la voz de Dios. Por eso ella dice, morir así, propia para elevarse, para salir de sí y establecerse en vos. O sea, elevarse, salir de sí y establecerse. Hay 3 movimientos que ella está expresando de su alma. Ella es una de las místicas y esta obra que he estudiado en la especialidad en teología espiritual. Tenga muy presente entonces el fruto de este estudio que les estoy compartiendo. Todo esto es olvido de sí mismo para estar en Dios y estando en Dios, no moviéndose de Él, siguiéndolo constantemente con mucho amor y perseverancia, elevarse, salir de sí, o sea, un poco de el egocentrismo de la vida, y morir así para elevarse nuevamente, ¿no es cierto? Salir de sí y establecerse en Dios. Establecerse es quedarse diariamente las 24 horas en manos de Dios. Un ejercicio que puede ir ayudando, porque esto hay que ligarlo al verbo construir. Uno va construyendo su espiritualidad, basándonos por donde estamos caminando ahora en el siglo. Elevarnos, salir de nosotros y establecernos en Dios. Cuando nos establecemos no salimos, estamos en Dios, sabiendo que somos pecadores, o sea, caídas vamos a tener seguramente, pero hay un estado de gracia en transición. Entonces, como hay un estado de gracia en transición, aunque uno caiga, se levanta, comete un pecado, pide perdón a Dios, se corrige. En la inmutabilidad, uno se corrige muchísimo, porque permanece en Dios así como es, pecador. Se cae, se levanta, hizo algo que lo desordenó, se vuelve a ordenar, porque uno confía plenamente en la divina misericordia. Así se practica la inmutabilidad. Ahora, si nuestra inmutabilidad está controlada por nuestra mente, no salimos de nosotros, como propone Isabel de la Trinidad. Y ahí es donde nos traicionan las cosas. Voy a decir algo que intento acercar a este concepto con palabras. Muchas veces escuché a personas que he atendido o que he conocido en la vida decir que no van porque se sienten indignos. Decir que no van a misa, a eso voy, porque de repente saben que no pueden llevar una vida muy ordenada. Entonces dicen, para ir así prefiero no ir. Lo peor que pueden hacer es eso. ¿Quién más que Dios conoce nuestras debilidades? ¿Quién más que Dios conoce la vulnerabilidad que tenemos como personas? Entonces, una vez que nos estamos elevando para salir de nosotros y establecernos en Dios, practiquemos la inmutabilidad. En la inmutabilidad, ella nos decía que vamos a encontrar quietud y paz. No moverse de Dios. Aunque llueva, aunque truene en la vida, se comprende, ¿no? El sentido figurativo. Hay problemas, hay cosas, hay asuntos, hay conflictos, no moverse de Dios. Y si uno se quiere mover un poco, darse vuelta y volver de cara frente a Dios, alabándolo, bendiciéndolo. Y ella agrega que cuanto más una persona se olvida de sí misma, se niega y muere a sí misma,
más permanece en Dios. Y sí, realmente es así. Estamos dispuestos, los que todavía no han dado este paso, a empezar a darlo, pero no titubeando. Cuando uno da un paso en Dios, tiene que dar un paso firme. ¿Saben por qué? Porque la vida pasa velozmente. No hay tiempo para perder. Una vez que uno entra al camino, como ayer lo expliqué en el bloque del Día de Todos los Santos, en que te sugiere esta canción a las 9 en el programa Creciendo Juntos, los pasos tienen que ser firmes. Estar en el camino, no salir, seguir, así como soy. Caigo, soy pecador, me desordeno, me vuelvo a ordenar, vuelvo. La inmutabilidad, cuando está practicada, ya hay una aceptación de uno mismo, así como somos. Pecador mi madre me engendró. Y como dice la Escritura, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. En esa condición nos presentamos a Dios, no en otra, porque a Dios le agrada nuestra condición humana. Dios no quiere que nos presentemos como ángeles porque no somos ángeles. Dios quiere que nos presentemos asumiendo lo nuestro, sin tenerle miedo y confiando por encima de todo en su amor y, como dije antes, en su divina misericordia. Esto es lo más importante. Por eso ella dice que esta tal alma, o sea, la persona que realiza esto que hoy compartimos en la enseñanza, se estabiliza en Dios. Y es entonces, solo entonces, cuando a ejemplo de su Dios uno y trino, llega a ser activa, de un modo misterioso y divino. Cuando deja curso libre a sus energías, cuando llega a realizar los pensamientos y designios de Dios sobre ella, es entonces cuando ella se posee en Dios. Este último párrafo que acabo de leer lo voy a tratar y desmenuzar el próximo domingo aquí en nuestro bloque en el ciclo Elevaciones. Recuerden que todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Y además hay una placa en el canal. Cuando ustedes entran a la página principal, tienen que pulsar mi foto para entrar a la página principal. Hay distintas secciones. Una sección dice temas variados. Vayan buscando para arriba, y una flechita, la pulsan también, van apareciendo todas las placas y hay una que dice ciclo elevaciones. Así pueden escuchar todas las enseñanzas que vengo dando hasta ahora, hoy número 23 bloques de elevaciones. Escuchen anteriormente todo lo que expliqué y todo esto lógicamente se los digo para el bien y el crecimiento de ustedes.